Estamos en plena grabación. Está transmitiéndose también por Facebook Live. Entonces, bienvenida a las personas que nos miran por Facebook Live, sea ahora en vivo o sea también de manera diferida. Que el Señor les bendiga. Este, bueno, hemos estado hablando del siervo de Dios, de diferentes características, de diferentes cosas que el Señor espera de nosotros como siervos. Y ahora que ya pues tenemos un llamado específico, Edgar, Miguel y yo, de parte de la iglesia, vieran, hermanos, qué pesados que se sienten estos estudios. Digo pesados porque tenemos la responsabilidad, o por lo menos yo siento la responsabilidad de vivirlos. Es decir, ya no es igual, ¿verdad? No es igual enseñarlos sabiendo que hay otro pastor a cargo de la iglesia, aunque es la misma responsabilidad que tenemos. Es decir, no debería haber diferencia. Sin embargo, hay algo ahí que hace que haya una sutil diferencia, ¿verdad? Porque los hermanos de la iglesia, y espero que así sea, eh, me siguen viendo, nos siguen viendo como el hermano Miguel, como el hermano Edward, como el hermano Eric, ¿verdad? Pero los hermanos que lleguen nuevos a la iglesia, créanme que ellos los van a ver como sus pastores de una manera más profunda, porque no van a conocer otro pastor todavía. Y eso hace que estos estudios, a la hora de interiorizarlos, se sientan más fuertes, se sientan eh, que la responsabilidad es todavía mayor. Y el mensaje de hoy particularmente, este, estuve toda la tarde meditando en él. Y cuando digo toda la tarde, pueden preguntarle a mi esposa, fue toda la tarde. El siervo de Dios trae sanidad a los enfermos. El punto más alto, el clímax de la misión del siervo de Dios, estamos hablando de el siervo sufriente, los cánticos del siervo de Dios en Isaías, que apuntan directamente a nuestro Señor Jesucristo. Y el clima de su misión posiblemente se encuentra en el pasaje de Isaías 53, 3 al 6, que nos dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En este pasaje vemos el sufrimiento que experimentó el siervo de Dios por causa de su pueblo y lo que Dios, perdón, y lo que el pueblo hizo con él. En el Nuevo Testamento hay un versículo muy cortito que lo resume. Juan 1:11. Creo que lo sabemos de memoria, ¿verdad? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Sin embargo, la narrativa del pasaje revela algo que podemos pasar por alto si no lo leemos con cuidado. En este pasaje es el pueblo mismo el que reconoce su rechazo contra el siervo de Dios. Veamos el versículo 3 que dice: escondimos de él el rostro, no lo estimamos. Verso 4: nuestras enfermedades, nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado. Verso 5:
nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestra paz. ¿Ven el lenguaje que está usando el pasaje ahí? Es colectivo. Fuimos nosotros curados. Y el verso 6 culmina con la confesión de ellos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Aquí ahora se imputa una responsabilidad individual. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él y vuelve la colectividad, el pecado de todos nosotros. En este pasaje ellos confiesan su pecado, los dolores y sufrimientos. Nos dice Rudolf en su libro, demuestran la realidad del pecado, pero no del que sufre, sino de los que veían sufrir, o sea, el pueblo. Sigue explicando el autor del libro, que confiesan una vez que han comprendido el carácter de la satisfacción vicaria del siervo que sufre por los pecados de ellos. Y cita a Schockel, un historiador alemán, quien expresa que el dolor y el castigo se han separado. El castigo es nuestro y el dolor es suyo, de Cristo. En este acto el siervo se entrega totalmente y en total indefensión. Lo notaron, ¿verdad? Él se entrega totalmente y en total indefensión ante la injusticia que se produce en su contra, demostrando total sumisión y obediencia a aquel que lo envió. Es lo que nos conduce al arrepentimiento para recibir el perdón de nuestros pecados. Reconocer ese sacrificio voluntario de Jesucristo y que no hay nada que usted y yo podamos hacer para merecer el perdón de Dios. Así que Cristo tuvo, por así decir, que comprar nuestra salvación con su propia vida. Hay contrastes importantes que notar en el pasaje. Primeramente, nosotros le despreciamos y a cambio, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mira lo que ha hecho Dios con Él. Pero la verdad es que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos nosotros los que nos descarriamos. Cada quien hizo lo que quiso, lo que le dio la gana. Se apartó por su camino. En cambio, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es decir, el castigo no cayó sobre nosotros, cayó sobre Cristo. Concuerdo plenamente con el autor cuando cita a Schockel y dice, se comienza a descubrir la paradoja de un castigo que sana, de unas cicatrices que curan. Eso produjo nuestra reconciliación, nuestra paz con Dios. Sin ese sacrificio de Cristo, ninguno de nosotros estaría aquí. Sin ese sacrificio de Cristo, no habría esperanza para la humanidad. No tendríamos cómo alcanzar la salvación. El Nuevo Testamento contiene numerosos pasajes que aclaran esto. Vamos a ver unos pocos. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gálatas 3:13 al 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Quiero saludar a Janet Rovira Formoso, que nos visita por medio de Facebook Live.
Que Dios me la bendiga. Creo que ella está en Sudamérica, si no me equivoco. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Sin ese sacrificio de Cristo no tendríamos esperanza. Hebreos 5, 7 al 9. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús fue el hombre perfecto. Y cuando digo fue, es porque su ministerio, recordemos, el ministerio de Cristo fue bajo la ley. Él vino a cumplir la ley, pero no lo hizo en el poder de Dios, como Dios que era. Él se despojó a sí mismo de su gloria, de su poder, tomó forma humana y de esa manera Jesús enfrentó su ministerio, sus pruebas, sus tentaciones y vivió en este mundo como cualquiera de nosotros. Fue tentado en todo como cualquiera de nosotros, pero no pecó. Y eso fue lo que le dio el derecho de ir a la cruz a morir en nuestro lugar. Qué privilegio, ¿no? Morir por nosotros. Permítame un segundo, por favor. Creo que una de las mascotas estaba atrapada en algún cuarto. Disculpen, por favor. Entonces, entonces, en esa condición humana, Él vivió todo lo que nosotros vivimos. Por eso es que Él nos entiende. Por eso es que Él nos comprende. Por eso es que Él sabe lo que pensamos, lo que sentimos. Y fue en una carne igual a la nuestra, con la que venció cada tentación y nunca pecó. Y eso le dio el derecho, el privilegio de ir a la cruz, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, nosotros los que no somos judíos, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y Cristo en los días de su carne, Hebreos 5, 7 al 9, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Y si él necesitó ser perfeccionado, ¿cuánto más usted y yo? Es solamente por medio de ese inmenso sacrificio en el cual de forma voluntaria el siervo de Dios, un hombre llamado Jesús, enviado por Dios mismo, decidió obedecer a aquel que le envió y por medio de su obediencia abrió la posibilidad del perdón para toda la humanidad, la reconciliación del hombre con Dios. Nos dice 1 Timoteo 2, 5 al 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Este sacrificio que trajo sanidad, perdón, este sacrificio es el que trajo sanidad.
Ahora bien, la sanidad desde la perspectiva bíblica no está limitada solo al aspecto físico. El énfasis de nuestro Padre Celestial no es la sanidad física. Él sabe que un día vamos a enfermar. Él ya sabe que alguna enfermedad nos va a matar. Él lo sabe. Usted y yo lo sabemos. Si algo tenemos seguro en esta vida, si Cristo no viene antes, es la muerte. Para morir, no hace falta estar viejo. No hace falta estar enfermo. No hace falta tener un accidente. Para morir solo hace falta estar vivo. El asunto es si vamos a morir, si sabemos que vamos a morir, ¿estamos preparados para enfrentarnos al juez del universo? Para los que nos escuchan en vivo o en diferido, si usted se enfrenta ahorita a Dios y hipotéticamente Dios le pregunta, ¿por qué debería dejarte entrar al cielo? ¿Cuál sería tu respuesta? Existe una razón humana, un mérito humano por el cual Dios deba dejarme entrar al cielo. ¿Hay algo que yo haya hecho por lo cual merezca estar en la presencia de Dios? La realidad es que no lo hay. Si existiera, entonces Jesucristo no habría tenido que morir en la cruz, pero por eso Él murió. Entonces el énfasis de Dios es primeramente mi sanidad espiritual, también la emocional, sin excluir la física. Es decir, Dios no quiere que estemos enfermos, pero la enfermedad es algo inherente a un cuerpo que se deteriora por el paso del tiempo. En el Antiguo Testamento, el castigo por el pecado muchas veces se manifestó como enfermedades físicas. Usted puede leer, por ejemplo, Levítico capítulos 13, 14 y 15, y ahí va a ver sobre la lepra y otro poco de males que azotaban en aquel tiempo al pueblo de Israel. En Deuteronomio 28, 27 leemos, Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, de que no puedas ser curado. En ese capítulo, desde el verso 15, el Señor le está advirtiendo a Israel sobre las consecuencias de desobedecerle. Si Israel desobedecía a Dios, vendrían plagas sobre ellos. Sin embargo, mis hermanos, tampoco debemos caer en enseñanzas falsas que pretenden hacer creer a los creyentes que están enfermos porque no tienen fe o porque con una enfermedad es como Dios castiga nuestros pecados. Puede ser que una enfermedad sea consecuencia de un pecado, de eso no tengo duda, pero también puede ser por herencia genética, por la edad de la persona. ¿Qué más? Por hábitos de vida poco saludables como el sedentarismo, etcétera. La palabra hebrea para sanar significa arreglar, curar, restaurar, coser. Implica una restauración integral, es decir, que volvamos a funcionar en todos los aspectos. Y además, el término también se refiere a las enfermedades espirituales como consecuencia del pecado. En el Nuevo Testamento, vamos a leer 1 de Pedro 2, 20 al 24. Dice, 1 de Pedro 2, perdón, 21 al 24. 1 de Pedro 2, 21 al 24. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Igualito a nosotros, ¿verdad? Cuando alguien nos hace mala cara. Verso 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, y aquí él está citando Isaías,
sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Otra vez está citando Isaías. Esa palabra sanados en el griego es yaomai y también comprende tanto el ámbito físico como el espiritual. Ahora pregunto, ¿Dios quiere que estemos enfermos? La respuesta es no. Entonces, ¿por qué enfermamos? Bueno, la enfermedad entró al mundo como consecuencia del pecado de Adán y Eva, y con ella la muerte pasó a todos los hombres. Veamos Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora leamos Romanos 5:10, dos versos arriba. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvados por su vida. La palabra que se usa aquí para salvados o salvos es sozo, S-O-Z-O, en griego. Y esa palabra significa ser librados. Si usted lee la Biblia textual, en realidad dice para que seáis librados o liberados. Significa ser librados, hacer salvo, proteger, preservar, sanar. Y viene de una raíz que es saos, en griego, que significa sano. Por otra parte, en el Antiguo Testamento, la concepción del hombre era más integral. Es decir, no se veía, como en el Nuevo Testamento, la separación estricta espíritu, alma, cuerpo. No se percibe de esa manera en el Antiguo Testamento. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, probablemente por la influencia helénica, la influencia de los griegos, se note un poco más en los escritos del Nuevo Testamento esta separación. No obstante, Jesucristo se mantuvo al margen de esa influencia y siguió pensando en la sanidad como algo integral. ¿Qué le dijo a Zaqueo en Lucas 19:10? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Esa era la misión del siervo de Dios. Sanar al quebrantado y enfermo de corazón. Las llagas de Cristo traen sanidad, claro que sí. Sanidad espiritual primeramente, y conforme el nuevo creyente madura en Cristo y se somete a la voluntad de Dios, también va sanando emocionalmente. Y eso puede producir una sensación de salud y vitalidad física también. Pero no significa que un día no vamos a deteriorarnos al punto de que nuestro cuerpo ya no resista más. Si no, este cuerpo sería inmortal y no lo es. Ahora, si nos toca padecer una enfermedad física o vemos a alguien con una enfermedad física, no podemos ni debemos juzgar y relacionarla con nuestros pecados cotidianos, a menos que conscientemente alguno peque y quizás esa enfermedad está relacionada a un contagio o a la aparición de algún tipo de enfermedad, porque se metió donde no tenía que meterse, porque hizo lo que no tenía que hacer. Por ejemplo, no seamos tan trágicos. Algo muy común, algo que a veces ni siquiera consideramos pecado. Si comemos más de la cuenta, podríamos sufrir una indigestión. ¿Cuál fue el pecado? La gula, la gula. La gula. Y sabe que algunos que otros han muerto por una indigestión. Qué problemilla, ¿verdad? ¿A dónde lleva el pecado? Si almorzamos, por otra parte, aunque sea de forma prudente, no comimos más de la cuenta, comimos lo que tenía que ser, y nos lanzamos a nadar, podríamos tener un problema estomacal y nuestra vida podría estar en riesgo. ¿Cuántos se han ahogado porque se metieron a nadar inmediatamente después de comer? El pecado, si lo puedo llamar así,
por imprudencia, ¿cierto? Entonces vean que hay más de una cosa que nos puede afectar. Volviendo al tema. Hoy en día en algunas iglesias hacen énfasis en la sanidad física para atraer personas a la congregación, lo cual puede ser un error en la interpretación de las escrituras o bien un engaño intencional, aprovechándose de la ignorancia o de la desesperación de quienes, además de no estudiar la palabra de Dios, sufren alguna enfermedad crónica o inclusive terminal, con la falsa promesa de que tengo el don de sanidad y yo le ordeno a ese espíritu de enfermedad que se vaya de tu cuerpo. Mis hermanos, en ninguna parte de la Biblia aparece eso. En ninguna parte. Cuando Jesús mismo estaba por sanar al ciego, ¿qué fue lo que el ciego le dijo? Perdón, al leproso. Fue más bien. El que dijo, si quieres, puedes limpiarme. ¿Recuerdan eso? Si quieres, le dijo al Señor, puedes limpiarme. ¿Qué le respondió el Señor? Quiero ser limpio. Entonces, si estoy enfermo, puedo orar por mi recuperación física, claro. Y puedo pedirle a los hermanos que oren por mí, claro que sí. Y si Él quiere, me va a sanar. Si Él quiere, va a acelerar el proceso de sanación. Y si no quiere, no voy a sanar. De paso, quiero agradecerles a los hermanos por las oraciones por mi hijo Eric. Está muy bien, gracias a Dios. Está mejorando bastante bien, está recuperando. Les agradezco por sus oraciones. Y a Dios porque Él ha querido bendecir los tratamientos y bendecirlo a Él y escuchar nuestras oraciones. Bien, entonces la Biblia no enseña en su palabra que Dios está obligado a sanarnos y que como por su llaga fuimos nosotros curados, la enfermedad es algo satánico o la enfermedad siempre es consecuencia del pecado. No, eso no lo enseña la palabra de Dios. No es eso lo que nos enseña el Señor en su palabra, ni lo que Dios quiere que hagamos como sus siervos. El ministerio del siervo de Dios hoy debe ser íntegro, enfocado en la totalidad de la persona, incluyendo el contexto social, yendo más allá de espíritu, alma y cuerpo, también su contexto social. Una persona sometida a la voluntad de Dios cuidará de su salud espiritual, emocional y física. Ay, hermano, si yo no me cuido, estoy pecando. Sí, y eso sí lo enseña la Biblia. ¿Quiere ver? Pero además, una persona sometida a la voluntad de Dios vivirá en armonía con Dios, con su creación y procurará mantener una relación correcta con sus semejantes. Ahora, que hay personas con las cuales es muy difícil llevarse bien, o como decía alguien por ahí, es que ese no se lleva bien ni con él mismo. Bueno, sí, sí, a veces hay personas con las cuales es difícil llevarse bien. Por eso hay un pasaje que dice, en cuanto dependa de ustedes, mantengan buenas relaciones con todas las personas. Es decir, si hay una desaveniencia, que yo no sea el culpable de la desaveniencia, que yo dé los pasos para que haya un acercamiento, que yo me humille, que sea humilde, que ponga la cabeza abajo para no pelearme con Luis, por ejemplo, que Luis haga lo necesario para llevarse bien conmigo y si yo soy invivible, pues ya no es culpa de Luis, yo soy invivible. ¿Sí me explico, mis hermanos? Vamos a ver. Tercera de Juan 1:2. Juan escribiéndole a Gallo. Gallo era un hombre importante. Juan escribe y le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y ojo, y que tengas salud así como prospera tu alma. Entonces le está deseando bienestar económico, eso incluye lo social,
físico, que tenga salud, y espiritual, así como prospera tu alma. Es decir, que la prosperidad que se le manifieste a él sea en todas las áreas de su vida. Y aquí no estamos apoyando la teología de la prosperidad de ninguna manera. Yo puedo llamar a Luis Calvo y puedo llamar a la hermanita Ruby y decirle, mi hermano, mi hermana, que Dios le bendiga mucho, que el negocito que usted tiene prospere y crezca. Y si Ruby, por ejemplo, este, es ordenada en su negocio, como sí lo es, y es muy trabajadora, como sí lo es, pues obviamente su negocio va a prosperar. De una forma o de otra va a prosperar. Y si Luis no gasta más de lo que gana, va a prosperar. Y si Alex tiene el buen hábito de ahorrar, va a prosperar. Hay un pasaje en Proverbios que dice que la riqueza se hace de poquito en poquito, con ahorro. Entonces, son principios muy sencillos. Así que la prosperidad es algo que podemos obtener con trabajo, con disciplina y cuidando aquello que Dios nos da, siendo fieles al Señor en todas las cosas. Nuestro cuerpo, 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? ¿Cuál precio? El precio de la sangre de Cristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Sí, para Dios es importante nuestro cuerpo, pero vea que es importante de forma integral. Yo no puedo rendirle culto al cuerpo. ¿Sí me explico? Hay quienes le rinden culto a su cuerpo y descuidan su alma. Y hay quienes creemos que tenemos una gran intimidad con Dios, pero descuidamos nuestro cuerpo. También estamos fallando. Como siervos de Dios debemos ser además consoladores. Esto trae sanidad al alma de aquellos a quienes servimos y a nuestros consiervos en la obra. Veamos 2 Corintios 1, 5 al 7. Dice 2 Corintios 1, 5 al 7, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Recuerde que Pablo le está escribiendo a los fieles de Corinto. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo como siervo, si sufro, es para que ustedes sean consolados y conozcan al Señor. Y si yo recibo consolación, es para que ustedes sean consolados y alcancen la salvación. Es decir, nuestra vida como siervos de Dios debe reflejar todo lo necesario para que los que nos rodeen estén bien con el Señor y en todos los aspectos de su vida. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Aquí está hablando sufrir por la causa de Cristo, no sufrir por puro gusto. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Como siervos de Dios, debemos dar fortaleza a los hermanos en la fe. Lucas 22, 31 al 32. Jesús hablando con Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, después de la revolcada que le iban a pegar a Pedro, y se la pegaron, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando negó al Señor 3 veces? Y luego Pedro lloró arrepentido. Eso cambió a Pedro.
Otras versiones traducen la palabra confirma como fortalece. Por ejemplo, la Biblia de las Américas, traduce esta palabra esterizo, es la palabra en griego, esterizo, que significa establecer, fijar fijamente, es decir, poner algo y que no se mueva de ahí, afirmar, volverse resueltamente en cierta dirección. La idea que se deriva del texto es ayudar a los otros a que se mantengan firmes en la fe. Recordemos que Jesús está cerca de ser arrestado cuando se está dando esta conversación y sabe que sus discípulos tendrán temor. También sabe que luego la iglesia sería perseguida. Entonces le encarga a Pedro que los fortalezca, que los establezca, que les enseñe lo suficiente para que no se muevan de su fe, para que no echen atrás a pesar de lo que viene. Sirvamos a nuestros hermanos para que no desfallezcan. Los que tenemos esa responsabilidad pastoral, sirvamos a nuestros hermanos para que no desfallezcan. Los que ya tenemos cierto caminito en la vida cristiana, los que ya hemos recorrido kilómetros como hijos de Dios, como miembros de la iglesia, sirvamos a nuestros hermanos para que no desfallezcan en medio de las pruebas. Si estamos pastoreando, velemos por sus almas porque tenemos que dar cuenta. Recordemos Hebreos 13:17. Y no esperemos obediencia de parte de aquellos a quienes servimos, solo porque ostentamos un título. Recordemos que nuestra autoridad es para servir y no para ser servidos. Porque el Hijo del Hombre no vino, ¿a qué? A ser servido, sino ¿a qué? A servir, a poner su vida en rescate por muchos. Y si Jesús vino aquí a servir, hermanos, nosotros no podemos esperar ser más que Él. Tenemos que ser los siervos, los esclavos, los servidores a las órdenes de aquellos que están en la iglesia, de aquellos que nos necesitan. Ahora hablábamos de la partida de nuestro hermano Marvin. Bueno, Dios lo está moviendo a él a otro lugar, no sabemos dónde. El Señor puso en su corazón llamar a tres hombres para formar un cuerpo pastoral. Y puso en el corazón de la iglesia respaldar ese cuerpo pastoral. Y los que estamos en ese cuerpo pastoral debemos saber que tenemos que servir a nuestros hermanos para que no desfallezcan en medio de las pruebas. Para que la iglesia no sienta que no tiene pastor, porque la iglesia sí tiene pastor. Primeramente el Señor, claro que sí. Pero aquí en la tierra, ahí en Cartago, en la primera iglesia bautista de Cartago, ahora hay tres pastores que van a estar ahí hasta que Dios, por medio de la iglesia, llame a un pastor de tiempo completo. Y ese pastor que viene sabrá si quiere continuar apoyándose en el cuerpo pastoral o si quiere pedirle a la iglesia que ya no haya más cuerpo pastoral o si quiere llamar a otro hermano a ese cuerpo pastoral. Ya será prerrogativa, privilegio de ese pastor definir su propio equipo. Pero mientras tanto, la iglesia, la primera iglesia bautista de Cartago, no está sin pastor. Tiene hermanos que la aman y que estamos dispuestos a cuidarla, porque ese es el encargo que el Señor ha puesto en nosotros. En otras palabras, cuando la iglesia votó por el cuerpo pastoral, no votó por una figura de tres hermanos. Ahí no se llega a figurar, ahí se llega a servir. Y si aceptamos esa responsabilidad,
Ojalá que el Señor nos dé la fuerza, la sabiduría y la comprensión para entender que ahora somos los primeros servidores. Y cuando digo primeros, no estoy hablando de importancia, estoy hablando de que somos los más obligados a mostrar un corazón de servicio hacia los demás. Que Dios me lo bendiga. Vamos a terminar acá la transmisión. Vamos a terminar la grabación en la computadora.